Es decir, este mensaje llega por eslabones de una cadena. Y en segundo lugar, este es un mensaje que tiene que suceder prontamente. Y si ustedes leen los capítulos 1, los versículos 1 al 3, van a encontrar hasta 2 oportunidades la palabra pronto, que tiene que pasar prontamente. ¿Esto qué nos dice? En la introducción nada más. Nos dice que este es un libro, este es un texto escrito fundamentalmente para las iglesias de aquel tiempo. Pero como todo libro de Dios, también es un libro escrito secundariamente después para todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que pasa, lo que sucede en las iglesias, en las 7 iglesias de aquel tiempo, también va a ocurrir en las iglesias de todos los tiempos. Y con esto desechamos ese concepto bastante conocido, bastante enseñado, de que las 7 iglesias son 7 periodos de tiempo en la historia eclesiástica. Y que nosotros actualmente estamos en la época de la historia, eclesiástica, en la iglesia de la Odisea. ¿No? Para los que están tomando copia y no está acá no está en las copias, no nosotros, sino otro grupo de hermanos dicen que estas 7 iglesias son 7 periodos de tiempo de la historia de la iglesia. Y por eso dicen, la iglesia de Éfeso del año 33 al año 100 representan a la iglesia apostólica. Esto no es lo que enseñamos, pero les estoy diciendo para que tengan el concepto ustedes. Dicen, la iglesia de Éfeso, que es la primera que se menciona en la Biblia, corresponde a un periodo de tiempo entre el año 33 al año 100. ¿Y qué representa? A la iglesia apostólica. Porque generalmente ahí están los apóstoles, ¿no es cierto? Hasta el año 100, hasta que Juan muere y ya no hay ningún apóstol, ¿no? Aparentemente coincide ahí, ¿no? En segundo lugar, dicen, la iglesia de Esmirna iría del año 100 al año 316. Y esta iglesia de Esmirna sería la iglesia perseguida en la historia de la iglesia. Esmirna, entonces, la iglesia de Esmirna representaría un periodo de tiempo que va del año 100 al año 316 y simboliza a la iglesia perseguida, ¿no? En tercer lugar, mencionan a la iglesia de Pérgamo del año 316 al año 500. Y esto representaría a la llamada iglesia imperial. Vean cómo estos comentaristas van dividiendo el tiempo por iglesias, ¿no? La iglesia de Pérgamo entonces iría del año 316 al 500 y simbolizaba a la iglesia imperial, ¿no? Después la iglesia de Tiatira simbolizaría la iglesia de la época oscura y va del año 500 al año 1500. La iglesia de Tiatira entonces iría del año 500 al año 1500 y representaría a la iglesia en la época oscura. Después la iglesia de Sardis iría del 1500 al 1700 y representaría a la llamada iglesia reformada. La reforma es un movimiento que empezó con Lutero, con Zwinglio y con Calvino. Entonces la iglesia de Sardis representaría a los años 1500 a 1700 y simbolizaría a la iglesia reformada. La iglesia de Filadelfia iría de 1700 a 1900 y representaría a la iglesia evangélica.
a la iglesia misionera, ¿no? Así, así lo han esquematizado. La iglesia de Filadelfia entonces representaría a los años 1700 al año 1900 y representaría a la iglesia evangélica misionera. Y de 1900, del año 1900 en adelante, dicen estos comentaristas, del año 1900 hasta que venga Jesús por segunda vez, está representado por la iglesia de la Odisea. Es decir, nosotros estaríamos en la época de la iglesia de la Odisea. ¿Cuánto tiempo durará la iglesia de la Odisea? 1900 al año 2000, ya son 100 años, estamos en 120 años. ¿Cuánto tiempo podrá durar? Hasta que venga Jesús, hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo es eso? Todo el tiempo se acaba el mundo. 50 años más, 100 años más, 300, no tiene fecha. Y por ejemplo, ahí hay una primera incongruencia. Y esta iglesia de 1900 hasta que venga Cristo simboliza la iglesia apóstata, ¿no? Eso más o menos es una tentativa, y se los he dicho porque ustedes van a YouTube y van a ver esta clasificación, ¿no? Pero nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos que estas 7 iglesias, hermanos, no representan periodos de tiempo en la historia eclesiástica. Nosotros decimos que estas 7 iglesias representan las condiciones de las iglesias de ese tiempo y que se van a repetir en las iglesias de todos los tiempos, hermanos. Y por lo tanto este mensaje, sirviendo fundamentalmente para los hermanos de las iglesias de aquel tiempo, del año 90, 100, las iglesias de Asia, sirviendo para ellos, también sirven para nosotros, ¿no? Bien. Hermano, disculpe, pero ya no se repetirían las iglesias en el mundo con respecto a un Éfeso que se pueda ver en otras realidades, o un Pérgamo, una Tiatira, porque según esta relación estaríamos en la Odisea, todos. Sí, esa es una primera atingencia inteligente de por qué no aceptamos esta clasificación de la historia eclesiástica en función a las iglesias. No, o sea, pero se los he mencionado porque estamos en una actitud académica, ¿no es cierto? Estamos en una clase en donde tenemos la tarea de leer de todo y escuchar todas las concepciones. Si no, seríamos sectarios, hermanos, ¿no? Y entonces, pero eso no es verdad definitivamente. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, ya lo vamos a ver más tardecito, tenía ciertas características que se ven actualmente. La iglesia de Éfeso tenía ciertas virtudes y ciertas debilidades que también las vemos en las iglesias actuales. Es decir, por eso repito, las 7 iglesias no representan periodos de tiempo, pero sí representan las condiciones, las características de aquel tiempo y que se han repetido en el transcurso de los años hasta los tiempos actuales. Y por lo tanto, sí, para avanzar y terminar nada más esto, miren ustedes, un ejemplo nada más. Éfeso, la gran iglesia de Éfeso, donde estuvo Pablo, donde estuvo Priscila, Aquila, Apolos, donde estuvo Juan. Éfeso, la gran iglesia donde predicó el apóstol Pablo por 3 años. Ya más tarde y están en las copias, ¿no es cierto? ¿Saben lo que hoy día es Éfeso? Éfeso actualmente es un conjunto de ruinas que representan la antigua ciudad. Pero el detalle es que esta es una
ciudad, una región en Turquía eminentemente musulmana. No hay cristianismo ahí. Y entonces esto es un ejemplo de por qué las condiciones de las iglesias se pueden repetir en el tiempo y finalmente, hermanos, cuando la luz cae del candelero en la iglesia sencillamente deja de existir. Ahora, después de haber agotado la primera parte introductoria del libro Apocalipsis, centrémonos entonces en los mensajes, en la carta de este libro del Señor, de Dios, de Jesús, a las 7 iglesias. ¿Cuándo comienza a redactarse esta carta acá en Apocalipsis? Si uno lee bien el capítulo 1 y entramos al versículo 4, y leemos el versículo 4 de este capítulo 1, dice así: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. ¿Qué está haciendo Juan, hermanos? ¿Qué nos dice la lectura? ¿Qué nos dice nuestro sentido común? Nuestra comprensión elemental. Dice, yo Juan, el autor de Apocalipsis, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. ¿Qué está haciendo Juan? ¿Ha comenzado a escribir la carta a la iglesia, a las iglesias o no? Sí. Y está diciendo además, yo le transmito gracia y paz de parte, y seguimos leyendo el texto, y que están en sus copias, ¿no? Yo a ustedes les deseo gracia y paz de parte del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Pero Juan no lo dice así, sino que Juan dice de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, es decir, el Padre, de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, es decir, el Espíritu Santo, y de parte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan está diciendo, yo, hermano, les escribo a ustedes y les deseo gracia y paz de parte de Dios, Padre, Espíritu Santo e Hijo. ¿Qué ha hecho Juan? Lo que ha hecho Juan es saludar a las 7 iglesias y decir, yo, hermanos, a ustedes les deseo de parte de Dios gracia y paz. Y cuando uno lee este saludo, y uno lee alguna carta de Pablo, ¿no? ¿Qué carta se nos ocurre? Gálatas, por ejemplo. Segundo, ¿tienes Biblia en la mano? Gálatas capítulo 1, a ver. Cualquier Gálatas capítulo 1. Sí. Uno y dos. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que nos resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Sigue leyendo, a ver. Gracia y paz sean vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya. Muy bien. Pablo empieza la carta saludando a las iglesias, ¿no es cierto? Y finalmente dice ahí, gracia y paz. Que era un saludo protocolar bastante común, y lo dice Juan y lo dice Pablo. Por lo tanto, la carta a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, hermanos, no empieza en el capítulo 2, como aparentemente uno puede leer en la Biblia. Empieza en el capítulo 1, versículo 4, porque está diciendo, yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz de parte de Dios. Y después Juan, después de este saludo a las 7 iglesias, Juan va a hacer lo que nosotros hemos llamado acá la doxología. ¿Qué es la doxología? La doxología, hemos dicho, son mensajes, cantos, pero siempre de alabanza a Dios. Siempre de alabanza a Dios.
doxología. ¿Por qué? ¿Por qué Juan entra en la doxología? Porque leemos ahí Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo, el primogénito de la resurrección. Jesucristo, el soberano de los reyes. Jesucristo, el que nos ama y que por su sangre nos ha dado libertad del pecado. Jesucristo, el que nos ha hecho un reino, a un pueblo, y nos ha hecho sacerdotes, y nos ha hecho santos. Jesucristo. ¿Qué está haciendo Juan? Le está alabando a Jesucristo, le está reconociendo autoridad, soberanía, divinidad. Y esta doxología en la que entra Juan termina finalmente con dos eventos importantes, que son los versículos 7 y 8 de este capítulo 1. Dice, este Jesucristo va a venir en las nubes y todo ojo lo va a ver, incluso aquellos que lo traspasaron, que lo mataron. Los malvados lo van a ver y harán lamentación todos los linajes de la tierra. Y termina diciendo, yo soy el alfa y soy la omega. Soy el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y en el contexto, hemos dicho la clase pasada, por el contexto y por lo que se menciona después en el capítulo 1, versículo 18, sabemos que esta voz es de Jesucristo. Jesucristo es Dios, como el Padre. Esto que ha hecho Juan, que está narrando la carta y ha hecho una doxología, ¿no es cierto?, ya nos va a tipificar algo que después vamos a concluir. Después, en el versículo 9, Juan continúa con la redacción de la carta, ¿no? Y dice Juan continúa escribiendo la carta, hermanos. No pierdan esa óptica, por favor. Juan ha dicho inicialmente, yo, Juan, escribo esta carta a las 7 iglesias en la provincia de Asia, ¿no es cierto? Gracia y paz de parte de Dios. Y Juan después dice una alabanza a Dios, ¿no es cierto? Juan dice después una alabanza a Dios. Después de esta doxología, Juan continúa escribiendo. Eso es lo que quiero que entiendan, por favor. Juan dice, y yo Juan, soy hermano de ustedes. Está escribiendo Juan, soy hermano de ustedes y soy compañero de ustedes en el reino, en el sufrimiento, en la perseverancia que tenemos a través de Cristo. Y yo Juan, está escribiendo Juan, dice, yo me encontraba en una isla, la isla de Patmos. Y estando en esta isla de Patmos, y en un día domingo de adoración al Señor, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y era yo, bueno, esto no lo dice Juan, pero es el comentario. ¿Qué significa que le vino el Espíritu a él? No podremos definir claramente qué significa esto, pero el Espíritu de Dios plenamente entró en Juan, y Juan, viendo con sus ojos corporales, ya no veía lo que ve con sus ojos corporales, porque ella ve con ojos espirituales, escucha con oídos espirituales. Y por eso Juan dice, y vino el Espíritu sobre mí, y entonces una voz como de trompeta me dijo, escribe lo que veas en un libro. A las 7 iglesias de Cristo. Escribe lo que veas. Y entonces ahí encontramos, como dice acá en las copias, la primera orden que recibe Juan directamente de Jesús. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Y después Juan dice, yo volteé para ver de quién era la voz. Y cuando volteé, yo miré 7 candeleros, 7 candelabros de oro. Y entre los candeleros vi a uno que se parecía al Hijo de un hombre. Vi a uno que se parecía a un ser humano.
Pero alguien parecido al Hijo del Hombre, dice Juan, tenía una túnica hasta los pies, una cinta de oro, rey, sumo sacerdote, y tenía unos ojos como llamas de fuego, que lo ve todo, y tenía unos pies como el bronce, candente, porque él va a castigar a los malvados, va a ser justo, así como es misericordioso. Y tenía el ojo y la cara resplandeciente como el sol. Era la transfiguración de Marcos 8, pero que se hacía patente y para siempre ahora. Y tenía de su boca y salía de su boca una espada de doble filo, que no es palabra de evangelio, siendo palabra de Dios, sino que era palabra, dijimos el domingo pasado, era la voz, era la espada para juzgar. Y Juan finalmente va a decir, y vi que en su mano derecha tenía 7 estrellas. ¿Qué está teniendo Juan, hermanos? Juan está teniendo una visión, está viendo, pero está viendo porque el Espíritu de Dios vino sobre él y le permitió escuchar y le permitió ver. Pero Juan está viendo algo y está escuchando algo en el contexto de que él está escribiendo una carta. Y entonces, esto que está viendo Juan, esto que está escuchando Juan, después esto lo va a transliterar en las cartas, en los mensajes específicos de cada iglesia. Y por eso, por ejemplo, va a decir, escribe al ángel de Éfeso, de parte, no dice de parte mía, de parte de Jesús, dice de parte de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano y que se mueve en medio de los candelabros de oro. De parte de ese Jesús con esas características, quiero que le escribas a la iglesia de Éfeso. Está usando entonces aquello que vio en la visión Juan, lo está usando para cada iglesia. ¿Me entienden la idea? Eso está escrito acá, lo he escrito acá. De modo que Juan está viendo una visión cuando está escribiendo la carta, pero esa visión, por supuesto, que tiene una finalidad. Y después, ya concluyendo esta parte, este capítulo 1, pasen por favor, pasen. Y luego de esta visión, y ya concluyendo este capítulo 1, le pasa algo a Juan. Adelante, adelante. Le pasa algo a Juan. Dice, y yo caí como muerto. Comprensiblemente, Juan dice, y yo caí como muerto. Pero aquella voz que yo había escuchado y que me había dicho, escribe lo que veas y envíaselos a las 7 iglesias, esa misma voz, dice Juan, me dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Y me tocó. Y me dijo algo más. Escribe lo que has visto. Escribe lo que sucede ahora. Y escribe lo que va a pasar después. Lo que sucederá después. Y esta vendría a ser la segunda orden directa, Juan, de escribir estas 7 cartas a las iglesias, o estos 7 mensajes o escritos a las iglesias de Asia. En este capítulo 1, entonces, hermanos,
se ha señalado el fundamento teológico, escatológico, de por qué Juan va a escribir lo que escribe en el capítulo 2 y 3. De por qué Juan explica en el capítulo 2 y 3 se fundamenta en lo que, en cuanto a Dios, escribió Juan en el capítulo 1. ¿Por qué Juan hizo la doxología? ¿Por qué Juan tiene esta visión? Porque ese es el fundamento teológico y escatológico de lo que Juan va a escribir a las 7 cartas. Por lo tanto, esto refuerza lo que comentábamos al inicio. Las 7 iglesias no representan, queridos hermanos, 7 periodos históricos de la iglesia. Y que nosotros estamos en la época de la Odisea, en la época de la iglesia apóstata. No. Juan escribe estas 7 cartas a estas 7 iglesias de la región de Asia Menor, porque era la región en donde la persecución romana era atroz y los cristianos estaban siendo encarcelados, perseguidos y muertos. Y por eso que el mensaje profético dice de lo que va a pasar pronto. ¿Ustedes creen que Apocalipsis fue escrito para nosotros? Primariamente, fundamentalmente. Cuando habían hermanos en esa época que querían escuchar esto. Ya vengo. Yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. No se preocupen, yo soy el último. Yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Por qué Dios diría todo esto a estas iglesias? Porque lo necesitaban escuchar. De modo que... ¿Está bien? ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sí? De modo que esta primera parte del capítulo 1, este capítulo 1, lo que Juan desarrolla es la dimensión general de las cartas, cuya dimensión particular se va a dar en los capítulos 2 y 3 cuando describa fundamentalmente y propiamente a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Esto que les he dicho está resumido en las páginas 17 y 18 de las copias, y lo pueden leer después ustedes en sus casas. El hermano Ramón va a pasar a entregar copias. Hemos hecho como 1000 copias, así que no hay problema, hermano, alcanza para todos. Sí, sí, sí. Así es. Usted también hace la referencia de que esto es como que Dios a través de, no específicamente es el Evangelio, pero sí a través de ello va a hacer justicia, Sí. ¿no? Entonces estoy solamente pensando, no sé si estoy en lo correcto, que Sí. definitivamente es a través del Evangelio y la palabra de los que Él dice que es bueno y que es malo, es a través de lo cual nos va a juzgar, ¿no? Porque es solamente a través de su palabra, de lo que ya Él ha dispuesto, ¿no? Que como cristianos debemos de hacer es realmente con lo que al final a nosotros nos va a decir si hemos actuado bien o no hemos actuado bien. Sí, sí, lo que ha dicho hermana Mariela es lo correcto, ¿no? Es lo correcto, sí, sí, efectivamente, ¿no? Gracias por apuntalar este concepto. Bien, hermanos, entonces, y ya para empezar a estudiar las cartas, los mensajes de cada iglesia específicamente, solamente quiero compartir con ustedes que cada uno de estos mensajes, cada uno de estos escritos, cada uno de estos, si se quiere, partes de la carta general, a cada iglesia tiene un patrón, tiene 7 partes. Hay un saludo. En primer lugar, estamos al final de la página 17, el patrón del mensaje para cada una de las 7 iglesias.
dice ahí el saludo y la orden de escribir al ángel de cada iglesia. Después dice de parte de aquel con aspecto de hijo de hombre. Después hay un elogio a la iglesia. Después hay una censura o reprensión de la iglesia. Hay una advertencia, amenaza. Yo prefiero llamarlo amonestación, llamado al arrepentimiento, pero lo he puesto ahí para que tengan también el concepto de otros autores, ¿no? La exhortación, que es el llamado a escuchar, y la promesa. Siempre hablando en términos generales, las iglesias de Sardis, como dice ahí, hermanos, y la Odisea no tienen elogios, y las iglesias de Esmirna y Filadelfia no tienen censura, por lo tanto no son amonestadas ni son llamadas al arrepentimiento, ¿no? Después dice ahí, en las iglesias de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, la promesa viene después de la exhortación. Y en las últimas 4 iglesias, iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, la promesa viene antes de la exhortación. En esta carta dice a las 7 iglesias, las descripciones de Jesús, y ahí están los textos, son tomadas principalmente de la visión del capítulo 1, versículos 12 al 16, y cada descripción está relacionada directamente con la congregación a la que se dirige la carta. Propósito de estos mensajes enviados a las 7 iglesias. Rápidamente, hermanos. Uno, hacer el libro práctico. Los capítulos 2 y 3 contienen más preceptos directos que todo el resto del libro. Un concepto que en forma general tenemos que saber de Apocalipsis, hermanos, es que Apocalipsis es un libro donde también hay mandamientos que obedecer, ¿no? Porque es un mensaje profético. ¿Qué otro propósito? Proporcionar una transición que nos lleve a la visión del Señor glorificado, a las visiones que presentan en los capítulos 4 y 22. Y ahí están varios propósitos, ¿no? El propósito en el rubro D dice: en estos mensajes Cristo anima a los cristianos oprimidos y los prepara para una persecución aún más grande. Los tranquiliza porque al final el bien triunfa. Lean esto con tranquilidad en sus casas y por supuesto que van y cualquier duda, ustedes saben ya, nos podemos comunicar por el WhatsApp, aunque estoy sin celular en estos momentos, ya hermanos, pero ya en estos días nos conectaremos. Bueno, empecemos entonces, hermanos. ¿Han entendido la idea entonces de que la carta a las iglesias empieza en el capítulo 1 en sus aspectos generales y continúa en los capítulos 2 y 3 en sus aspectos particulares? Esa es un poco la idea que tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer, después de haber tocado la dimensión general, el aspecto general de la carta, ahora vamos a ver los aspectos particulares de cada carta. ¿Ustedes creen que la iglesia de Éfeso no leía la carta para la iglesia de la Odisea? Sí, por supuesto, era una carta. ¿Cómo se llama en gestión eso? Carta circular, ¿no es cierto? Esta es una circular, léanlo todos, ¿no es cierto? Por eso que este es un escrito, empezando con normas generales, la doxología, la visión, y después mensajes particulares para cada iglesia. Y empecemos entonces con los mensajes particulares para cada iglesia. Página 19. El escrito para la iglesia de Éfeso. En primer lugar, saludo y la orden de escribir al ángel de Éfeso. 1:4. Gracia y paz. ¿Se dan cuenta ahora? El saludo general del versículo 4 del capítulo 1 dice gracia y paz. ¿Esa gracia y paz era para la iglesia de Éfeso o no? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Versículo 1a. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Así empieza la carta o el mensaje a Éfeso. Éfeso, queridos hermanos,
Éfeso es actualmente conocida como la joya arqueológica de Asia y está situada en Turquía, cerca de la costa occidental del mar Egeo. Era el centro del comercio de aquella época del mundo. Era rica, próspera y famosa por servir de sede al templo de Diana. Cuando ustedes lean Hechos capítulo 19 y 20, van a leer de Éfeso y van a leer de una diosa, Artemisa, dice la Biblia, ¿no es cierto? Pero deben saber ustedes de que Artemisa es la versión de la diosa en la mitología griega, pero en la mitología romana es Diana. Así que Diana y Artemisa vienen a ser es lo mismo que Zeus y Júpiter, ¿no? Júpiter era el dios de la mitología romana y Zeus era el dios de la mitología griega, el padre de los dioses. Era lo mismo, solamente que en la versión griega era Zeus y en la versión romana era Júpiter. Acá pasa lo mismo, la diosa Diana era en la mitología romana y en la mitología griega era la diosa. Tengo la impresión de que a veces se va el micro. Ya. Disculpen, hermanos. Usted está ronco porque a veces tiene la voz más clara. Estoy ronco. Sí, parece que tiene también como Ese es garganta de viejo, Sonia. Esa es garganta de viejo, hermanos. Ya, entonces ya con la tranquilidad que se escucha. Entonces, Éfeso actualmente se conoce como la joya arqueológica de Asia. Actualmente se llama Éfeso así, ese es el nombre de Éfeso, y la ciudad de Éfeso como tal solamente ya son ruinas y no hay ciudad ahí en la antigua Éfeso. Y Éfeso es la única iglesia, hermanos, es la única iglesia. Miren ustedes, ¿a quiénes recibió Éfeso? A Pablo. ¿Recuerdan cuando hicimos el curso de los viajes misioneros de Pablo? Pablo está en Corinto, está en Tesalónica, en Filipos, y de pronto dice, voy a regresar a Jerusalén. Y decide regresar a Jerusalén, pero antes pasa por Éfeso. Segundo viaje misionero, ¿no es cierto? Pasa por Éfeso y deja ahí a Priscila y Aquila y a Apolos para que vayan predicando la palabra. Y él regresa a Jerusalén y después empieza el tercer viaje. Y es en el tercer viaje donde Pablo se queda 3 años en Éfeso. Y dice en el texto que ustedes van a ver acá, que judíos y griegos oyeron la palabra del Señor en boca de Pablo. Hechos 19:10. Es decir, Pablo se quedó 3 años, hermanos, y se quedó predicando posiblemente en Esmirna, en Tiatira, en la Odisea, en Éfeso mismo, en toda la región que se llama Misia, ¿no es cierto? Y por lo tanto es muy posible de que las iglesias de Asia Menor fueran establecidas en ese momento. Eso es algo lógico de pensar, ¿no, hermanos? Sí. Pablo, Hechos 19:10 dice la Biblia de que predicaba la palabra y judíos, griegos escuchaban la palabra de Dios en todas estas regiones. Bien, es posible entonces que las 7 iglesias se formaran en aquel tiempo. Y hablo de Pablo porque Pablo se relaciona mucho con Éfeso. Y ustedes recuerdan ese episodio donde Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. ¿Recuerdan ese episodio, no es cierto? Capítulo 19. Se despide capítulo 20. Se despide de los hermanos, de los ancianos de Éfeso y les dice, ¿no? Que tuvieran cuidado porque una vez que se vaya, lobos feroces iban a entrar a la iglesia, iba a destruir al rebaño. Eso le dice Pablo. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando leamos esta carta.
Pablo les había profetizado y les había dicho, hermanos, cuídense de ustedes mismos, porque cuando yo me vaya, entrarán acá lobos feroces que van a querer terminar con el rebaño. Les está diciendo Pablo esto. Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29. Después Pablo se va, llega a Jerusalén y ustedes saben la historia. Pablo es tomado preso, ¿no? Es tomado preso y le envían a Roma, preso. Y en Roma pasa algo, siempre hablando de Éfeso. En Roma, Pablo escribe la carta a los Efesios. Y entonces, ¿ustedes no creen importante cuando lean la carta a Éfeso darle una revisada a la carta a los Efesios? ¿No creen importante ustedes eso? Eso es lo que el buen estudiante de la Biblia tiene que hacer. Por eso, la tarea para ustedes es leer la carta a los Efesios y después van a ver mucha congruencia teológica con lo que acá se escribe de Éfeso. Bien, sigamos, hermanos. Éfeso entonces es una ciudad importantísima porque ahí estuvo el apóstol Pablo y también en Éfeso vivió durante casi 30 años el apóstol Juan, ¿no? Y justamente estando viviendo en Éfeso, Juan fue tomado preso durante el gobierno de Domiciano y fue desterrado a Patmos. Se dan cuenta de que, miren ustedes, Juan predicaba la palabra, fue tomado preso y fue desterrado a Patmos. Ganó el mal. Hermanos, Dios se usa del mal para que Juan fuera enviado aparentemente en derrota a Patmos, porque en Patmos iba a escribir el libro más hermoso que tenemos nosotros. ¿Quién triunfó? El bien. Y Apocalipsis, y lo vamos a decir de acá posiblemente en unas 4 o 5 clases más, Apocalipsis no es la historia cronológica de tribulaciones y del fin del mundo del pueblo de Dios. Apocalipsis es la suma de 7 narraciones paralelas donde se va a narrar eventos de la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús con un apunte escatológico. Y por eso que las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas apuntan a juicios temporales hasta llegar finalmente al juicio final del capítulo 20. Es decir, eso es Apocalipsis, pero no hemos empezado por ahí, porque queremos demostrar con un par de secciones, esta primera sección, y con la otra sección, que es el trono de Dios en el cielo, y la apertura de los 7 sellos. Con esas 2 secciones queremos demostrar de que Apocalipsis es el acopio de 7 historias paralelas que se narran condiciones que se dan en los tiempos, pero con un sesgo y apunte escatológico, el juicio. De modo que no es cierto, y lo repito por segunda o tercera vez, no es cierto, hermanos, lo que se enseña en algunas iglesias. Y no suelo criticar, pero estamos en una clase en la que tengo que decirlo. No es el momento de apuntar estas cosas ahí, pero sí lo vamos a hacer con unas copias especiales para esa clase. Pero no es cierto, hermanos, que del capítulo 1 al 3 se hable de nuestra era eclesiástica y nosotros la presentemos a la Odisea. No es cierto entonces que del capítulo 4 hasta el capítulo inclusive 19 se hable de la tribulación. No es cierto que en el capítulo 20 se instale el milenio después de que venga Jesús. Apocalipsis no se narra así, porque entonces, ¿qué pasaría, hermanos? Miren ustedes lo que pasaría. Un capítulo, medio capítulo del 20,
narrarían 1000 años del milenio. Medio capítulo. 15, 16 capítulos narrarían los 7 años de la tribulación. 7 años, 15 capítulos de Apocalipsis y apenas 3 capítulos para 2000 años de historia eclesiástica. ¿A ustedes les parece bien esa distribución de Apocalipsis en el tiempo? A mí no me parece. Pero vamos a estudiarlo, vamos a escribirlo y vamos a leerlo. Pero ya les voy diciendo de que Apocalipsis no es esto. Apocalipsis es la narración de 7 historias, de 7 dispensaciones, con historias propias en donde aparentemente gana el mal, pero al final triunfa el bien. Y el epílogo del drama lo vamos a ver cuando aparentemente gana el mal, pero el mal, el dragón, sus 2 ayudantes, la mujer montada en los 7 montes, van a ser enviadas a la ajena. Y entonces habrá el juicio final. Seguimos con la carta a la iglesia de Éfeso. Dice, esta carta va de parte de aquel con aspecto de hijo de hombre. Dice, esto escribe al ángel de la iglesia de Éfeso de parte del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso así: diles de parte mía, que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que se pasea en medio de los 7 candelabros. ¿Por qué diría Jesús? ¿Por qué se presentaría así? Leamos esta parte en las copias en la página, al final de la página 19. Esta descripción refleja 2 verdades acerca de Jesús que la iglesia de Éfeso necesitaba conocer. Las 7 estrellas en su mano derecha simbolizan poder y protección. La fortaleza de la iglesia de Éfeso dependía de Jesús, no de Domiciano. Es Cristo quien está al mando de todo. Bajo su poder tenía protección. Debían responder con fidelidad. La expresión se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Esto simboliza su presencia y percepción. El Hijo del Hombre, exaltado en gloria, sabía lo que sucedía en la iglesia. Veía sus puntos fuertes, detecta sus puntos débiles y ve su condición espiritual. Jesús es el único autorizado por el cielo, no el hombre. Jesús es la única cabeza de la iglesia. Y este es un concepto que frecuentemente repetimos nosotros, hermanos. Por lo menos entre nosotros, el jefe supremo de la iglesia es Jesús. ¿Y hermanos? Elogio a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Ellos trabajaban por hacer el bien sin cansarse. Y esto se narra en Gálatas 6:9 y 2 de Tesalonicenses 3:13. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia, hermanos? El trabajo de la iglesia es hacer el bien, de acuerdo a Gálatas 6:9 y 2 de Tesalonicenses 3:13. No se cansen de hacer el bien. Ese es el trabajo de la iglesia. Hacer el bien, servir al hermano, orar por el hermano, hacer el bien. Después lo elogia a la iglesia de Éfeso y le dice: no puedes soportar a los malvados, has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. ¿Por qué ellos ponían a prueba a los que decían ser apóstoles? Por lo que recordaban. Oye, ¿recuerdan que Pablo nos dijo que tengamos cuidado? Que cuando él se vaya van a entrar acá lobos feroces. Vamos a poner a prueba a todos los espíritus. Los efesios, así como los hermanos de Berea, seguramente probaban las enseñanzas de todo recién llegado, comparándolas con las palabras de Dios. Y creo que eso es menester de los ancianos de la congregación, ¿no? Después dice,
lo elogiaban a la iglesia de Éfeso porque aborrecían las obras de los nicolaitas, como yo también las aborrezco, le dice el Señor. En la carta a Pérgamo, Jesús relacionó la enseñanza de los nicolaitas con la doctrina de Balaam, que alentaban a los israelitas a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hipólito identificó a los nicolaitas como un primitivo grupo hereje gnóstico que practicaba la inmoralidad. Los nicolaitas alegaban falsamente haber sido enseñados por Nicolás, uno de los primeros diáconos de la iglesia. El elogio entonces a la iglesia de Éfeso es eso, hermanos. El Señor le dice: conozco tus obras y no soportas a todos los malvados, y más bien pruebas a todos los que dicen ser apóstoles. Ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas, ellos decían: nuestro fundador es Nicolás. ¿Y quién es Nicolás? Nicolás es un hombre prosélito de Hechos 6:5, en donde los apóstoles, hay una pelea, recuerden ustedes la escena, hay una pelea entre los cristianos griegos y los cristianos judíos, ¿no? ¿Por qué se peleaban? Porque preferían de repente a los cristianos judíos, a los griegos de repente no, o sea, por la comida o por algunas situaciones de ventaja. Y entonces Pedro y los apóstoles dicen: nosotros no nos vamos a ocupar de esto, nombremos 7 diáconos para que puedan hacer esto. Oran y le imponen las manos para estos 7 diáconos. Uno de esos diáconos, junto con Esteban, era Nicolás. Y los nicolaitas decían: él es el padre fundador de esto que nos ha enseñado, que era una forma de conocimiento profundo y que solamente, de acuerdo a los gnósticos, está adscrito a algunos iniciados. ¿Cuál es la censura de la iglesia de Éfeso? Dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Los cristianos de Éfeso servían y eran disciplinados, pero tenían el corazón enfermo. Trabajaban para el Señor con una doctrina sana, pero tenían un defecto mortal. Habían abandonado su primer amor, que es lo mismo a no amas como al principio lo hacías. El amor inicial, intenso, incondicional de los efesios se había debilitado, haciéndose algo habitual, carente de amor y más bien como un deber. Amonestación y llamado al arrepentimiento. Si hay intervenciones, preguntas, con todo gusto, hermanos. Estamos tratando de avanzar. Amonestación y llamado al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. Le dicen a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Recuerda de dónde has caído. Los cristianos de Éfeso necesitaban recordar la emoción, el entusiasmo y la fe obediente del inicio, lo que el Señor hizo por ellos cuando los salvó de sus pecados. Debían recordar esto. La caída de ellos significaba el acto de quitar el candelero y el final de la congregación. ¿Qué le sucede a un candelero que carece de la llama del amor? Se desecha. Jesús les dijo lo que tenían que hacer para no ser desechados. La iglesia de Éfeso tenía unos 40 años. Arrepiéntete. Ya hemos dicho nosotros qué es arrepentimiento. ¿Recuerdan? Arrepentimiento es el shuk, el cambio en tu forma de vivir, producto de la metanoia, que es el acto de la reflexión. Arrepentimiento es cambio de pensar que te lleva a una forma de vivir diferente. No es tanto el dolor, es decisión. No es tanto sentimientos, es carácter. Vuelve a practicar las obras que hacías al inicio. Para volver a tener el primer amor, los cristianos efesios debían hacer las obras con la misma primera actitud. Hacer el bien sin cansarse renovarán esta predisposición. Exhortación a la iglesia de Éfeso.
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, cada mensaje tiene que ser leída no solamente por la iglesia a la cual se dirige principalmente, sino también por todas las iglesias. La promesa a la iglesia de Éfeso: al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nosotros hemos leído en Génesis 3:24, una vez que Adán cometió el pecado, el Señor puso un ángel que cuidaba para que este hombre no acceda al árbol de la vida. Aquí hay una promesa. Le dice a los de Éfeso: si ustedes vencen, tendrán derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es una promesa con esperanza, ¿no, hermanos? El paraíso de Dios hace referencia al Edén celestial. Para que los efesios pudieran algún día llegar a comer del árbol de la vida, debían primero reavivar las llamas de su amor inicial. Avancemos un poco más. El escrito a la iglesia de Esmirna: saludo y la orden de escribir al ángel de Esmirna. Gracia y paz. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Quiero decirles, hermanos, para no cansarlos leyendo, Esmirna está en Turquía. Esmirna es la tercera ciudad de Turquía actualmente. La primera ciudad, la ciudad más grande, la capital de Turquía, ustedes saben que es Ankara, ¿no? Está en el centro de Turquía, Ankara. Otra ciudad importante que antes se llamaba Constantinopla, ahora se llama Estambul, ¿no? Después de Ankara y de Estambul está Esmirna. Actualmente no se llama Esmirna, actualmente se llama Izmir. Como están en las copias, Izmir, y tiene aproximadamente unos 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y la congregación en Esmirna posiblemente se estableció mientras Pablo estuvo en Éfeso. Como ustedes ya y de Esmirna era un hombre que se menciona frecuentemente en las iglesias y que se llama Policarpo. ¿Han escuchado Policarpo? Nosotros lo hemos mencionado acá, ¿no es cierto? Policarpo de Esmirna, el que fue quemado, ¿no es cierto?, por no adorar al emperador romano, sino a Dios. Policarpo de Esmirna. Elogio a la iglesia de Esmirna. Dice en rayitas: conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Los creyentes de Esmirna eran pobres y sufrían en el mundo. Algunos ya eran pobres cuando se hicieron cristianos. Otros creyentes tenían posesiones y por obedecer al Evangelio se empobrecieron, ya que sus bienes fueron confiscados. Además, no se les permitía comprar o vender y muchas veces les quitaban el empleo. Hacerse cristiano era un sacrificio, porque las consecuencias eran la pobreza, el hambre, la prisión y la muerte. Esto tiene condiciones que se parecen en la actualidad, ¿no, hermanos? En el Perú ser pobre es una virtud. No es ningún éxito ser rico. Cuando vean cuando vean una persona con riquezas en el Perú, vean su historia personal. Podrían encontrarse con ciertas sorpresas, ¿no? Los creyentes de Esmirna, algunos eran pobres cuando se hicieron cristianos, otros se hicieron pobres cuando se hicieron cristianos. Y podrían decir, ¿cómo que ser cristiano no es la prosperidad, la bendición? Un momentito. Cristianismo no es eso, hermanos. Ya después vamos a ver en otra iglesia, ¿no? La iglesia se purifica cuando la iglesia sufre. El sufrimiento no debe causar tristeza. Debe causarnos alegría porque el Señor me está purificando. Hemos pasado trances personales difíciles. ¿Quién no ha pasado trances difíciles? Aquí no se le ha muerto
personas de su propia carne. ¿A quién en la pandemia no ha empobrecido, hermanos? ¿A quién no le ha afectado decisiones de gobierno y sufrimos pobreza, sufrimos indignación y no tenemos muchas veces voz? Los de Esmirna aparentemente eran pobres, pero miren lo que dice el Señor: sin embargo eres rico. Los hermanos no debían sentir lástima por sí mismos, por su pobreza, pues eran ricos en lo que realmente importaba. Debían entender acerca de las verdaderas riquezas. Hebreos 13:15a y Mateo 6:20 dice: hagan riquezas en donde estas riquezas no se malogren en el cielo, donde ni se malogra, ni se oxida, ni lo pueden robar. Hermano, actualmente hay mucha gente pobre, pero que tiene más valores que un rico, o sea, tiene más principios, tiene carácter, lo que es la moral. Entonces, cuando hablan de pobre, a mí me parece que la persona tiene poder adquisitivo poco, pero no es que sea pobre. Eso es lo que así es. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. En Esmirna habían judíos y decían: este cristiano está haciendo malo está hablando del emperador. Y los llevaban para juicio, los calumniaban. Estos judíos no habían aceptado a Jesús como Mesías y vivían en Esmirna porque era una ciudad comercial. En los tribunales romanos acusaban con calumnia a los cristianos. Al lugar donde se reunían estos judíos se les llamaba sinagoga de Satanás, pues habían permitido que Satanás los usara para perseguir a los cristianos. No tengas miedo de lo que estás por sufrir, le dice Jesús a la iglesia de Esmirna. Te advierto que el diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel. Los judíos instaban a los oficiales romanos a encarcelar a los cristianos, pero Jesús responsabilizaba al diablo de tales acciones. Los judíos estaban haciendo la voluntad del diablo para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. El sufrimiento tiene valor. Y ahí están los textos que ustedes pueden leer para que verifiquen esto. Pero el sufrimiento prueba a los que realmente tienen una verdadera fe y firme. La persecución purifica a la iglesia. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y la tribulación durará 10 días, es decir, iba a ser una persecución completa, de gran alcance, con mucha opresión, pero limitada y breve. El número 10, cuando se usa en Apocalipsis, es lo completo. Por lo tanto, la persecución a la iglesia de Esmirna iba a ser una persecución de gran alcance, ¿no es cierto?, pero breve, limitada, porque no era 10 por 10, o sea, no era 1000, que es lo completo y lo duradero, ¿no es cierto?, como el reino de Dios en estos tiempos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta expresión no quiere decir solo ser leal hasta que mueras, sino sé fiel hasta aunque te cueste la vida, ¿no? Ya están avisando para acabar la clase, ¿no? Promesa a la iglesia de Esmirna: al que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús no había escrito a los cristianos que estaban en Esmirna con el único fin de informarles acerca de la tribulación que se avecinaba. También lo hizo con el fin de consolarlos y fortalecerlos. La expresión la muerte segunda apunta al final de Apocalipsis. Juan, después de escribir acerca del juicio final, apuntó lo siguiente en Apocalipsis 20: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda es la condición de estar separados eternamente de Dios en el infierno. La muerte puede definirse como separación y podríamos señalar varios tipos de muerte, hermanos. Muerte teológicamente es separación
Y hay varios tipos de muerte. Uno, la muerte física. Es la separación de nuestro cuerpo y del espíritu, ¿no? El cuerpo queda en el sepulcro y nuestro espíritu con alma va al Hades. La muerte espiritual es la separación de Dios por el pecado. Estamos separados de Dios por el pecado. Y la muerte segunda es la separación de Dios, pero eternamente. Es cuando nuestras almas, nuestros espíritus son enviados al lago de fuego. Bien, terminamos la clase. Les dejamos Pérgamo para la siguiente clase, ¿no? Porque ya son las 12. Sí, Ramón. No, quería en todo caso que énfasis en la bueno, lo sabemos todos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero muerte, tú acá lo dices, ¿no? Pero de repente lo dices en voz alta. Ya. Sí, a eso me refiero. En la 23. Sí. Hablando, elogio a la iglesia de Esmirna, finalmente dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta expresión, hermanos, no solamente quiere decir sé leal hasta que mueras, ¿no? Sino sé fiel aunque te cueste la vida, que es diferente, hermanos. Sé fiel aunque eso signifique perder la vida. Sé fiel aunque por ser cristiano pierdas tu trabajo. Sé fiel aunque por ser cristiano comienzas a tener penurias. Sé fiel aunque tu familia se aleje de ti. Sé fiel aunque los amigos se burlen de ti. Esta expresión de sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida es la vida en el cielo junto con el Señor. Hay mucho que decir, pero ahí les he puesto en una frase algo para que reflexionen. Ser fiel no solamente quiere decir ser leal hasta que mueras, sino ser fiel aunque eso signifique perder la vida, ¿no? Como por ejemplo esos misioneros que viajan al África y ahí mueren muchas veces. Pierden la vida por su poco. Sí, por supuesto. Yo he vivido personalmente eso, no personalmente yo, sino que bien cercanamente, ¿no? Sí, segundo, sí, mano, sí. Hermano, ¿a qué se refiere aquí cuando dice sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos? Porque sabemos que judíos no es una raza, es una religión. ¿Se refería a los prosélitos? Ya. Ahí he puesto leer Romanos 2, 28 a 29, ¿no es cierto? Está hablando, a ver, Esmirna era un pueblo comercial y de Jerusalén llegaron judíos a Esmirna, ¿no? Ellos no creían en el Mesías, por lo tanto los cristianos eran para ellos enemigos en cuanto a la religión. Y entonces, en base a su poder económico, en base a su poder cultural o en base a su conocimiento, ellos calumniaban a los pobres creyentes en Esmirna y los metían a la cárcel. Y el Señor dice, no son ellos los que te calumnian, sino que es el diablo personificados en ellos. Judíos en este caso son judíos de carne y hueso, o sea, de sangre. Eran judíos que podrían ser prosélitos, por supuesto, pero también judíos que habían provenido o que habían venido de Jerusalén, ¿no? Hermano, una pregunta. Sí. Disculpe, no entiendo la palabra prosélito. Prosélito era aquel griego pagano que se adscribía al judaísmo, ¿no? Que se había convertido y que tenía que seguir algunas reglas judaicas para ser aceptado como judío, ¿no? Como las familias que nacen en este tiempo. A diferencia de los judíos que, venían de linaje de los judíos. Pablo, por ejemplo, era judío, ¿no? ¿De qué tribu? De Benjamín, ¿no? De Benjamín, ¿no? Era judío por descendencia, pero era romano él había adquirido la ciudadanía romana. Y era griego por cultura. ¿A quién mejor no pudo usar Dios para llevar su palabra, no? Hermanos, que el Señor los bendiga. Queda pendiente Pérgamo para la siguiente clase.